empezar a hablar un poquito de la historia de cómo llegó el caballo a México y cómo se fue desarrollando por medio de la industria. Eh, la historia del caballo al servicio del hombre está vinculada desde tiempos inmemorables. El proceso de la evolución económica y social de los pueblos al inicio le dio un valor bastante fuerte al caballo, ya que se ocupaba más que nada, para facilitar comida, vestido y combustible al ser humano como medio de transporte. Eh, pero no pasó mucho tiempo y ya que asumió un papel muy importante como medio de transporte, comunicación y sobre todo la conquista de México. Podemos recordar cuando llegaron los españoles como Hernán Cortés, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pues llegaron con caballos que realmente eran completamente desconocidos para los mexicas y se asustaron, ¿no? Al verlos, fue muy traumático para ellos, los confundían con ciervos y más que nada eran animales que sudaban mucho y ellos se asustaban, ¿no? Porque decían que les escurría agua y los iban a ahogar por medio de esa agua, ¿no? Y te escurría espuma por la boca y los veían como rabiosos. Entonces realmente crearon demasiado temor, más que nada, y digo, por eso mismo también fueron rindiéndose poco a poco, ¿no? Fue un animal que contribuyó bastante en la conquista, en la independencia y en la Revolución Mexicana. Se dice que la independencia de México se ganó por medio de los rieles y de los caballos. ¿Por qué? Porque era más fácil llegar a todos los lugares donde pues, iban a invadir los zapatistas, ¿no? Y los revolucionarios. Eh, digo, ha estado presente en el campo, como lo mencioné hace rato también en base a lo de la ganadería, la charrería que se formó ahora un deporte, pero en realidad era una práctica para manejar ganado. Posteriormente lo fueron haciendo más común hasta que lo formaron, ¿no? Hasta que hicieron el deporte como tal y se formó en Apan, Hidalgo. Bueno, muchos dicen que fue en otro lado, pero pues la historia nos comenta que fue ahí, ¿no? Y el hilipismo realmente también es una práctica que actualmente se practica mucho, es una práctica muy frecuentada por cierto sector de clase. Realmente es una práctica mundial y tenemos un equipo bastante muy bueno aquí en México de equitación que realmente valdría la pena seguir sus competencias. No es por comercial, pero es muy bueno. Eh, la verdad, su papel en el desarrollo histórico de nuestro país ha contribuido mucho al enriquecimiento cultural de México, ¿no? Realmente es un animal que realmente todos lo vemos y a todos nos gusta y todos nos queremos montar en un caballo y digo, no todos, ¿verdad? Bueno, creo que como el 80% de la población le gustan los caballos. ¿Sale? Les voy a empezar a hablar un poquito de la historia y de la evolución del caballo. El caballo hace 60 millones de años, un poco después de la extinción de los dinosaurios, inició su proceso evolutivo. Ahorita les voy a mostrar una imagen, a mí me gusta bastante porque me explica todo de cómo viene, ¿no? Al principio el caballo tenía 5 dedos y esto a través del tiempo fueron desapareciendo hasta que fueron evolucionando y se quedó en un solo dedo que lo llamamos como monodáctilo. Aquí lo pueden ver. Este es el primer caballo, Oifus o Iracotherium. Era un caballo que medía aproximadamente 60 centímetros, era un tamaño de un perro de raza mediana y tiene un origen que se estima de 60 millones de años. Posteriormente, en 20 años, en 40 años, perdón, se estima el origen de hace 40 millones de años del Mesophius, que es el Mericifius, que es y posteriormente tenemos el Filifius, que ese es el caballo, es el ancestro del caballo actual, que es como lo conocemos ahora. Si se pueden dar cuenta, aquí vemos las falanges que tenía el caballo. Digo, aquí son 4 y posterior había otra que fue evolucionando después a 3,
después, perdón, a 4, a 3, a 1 y ya como lo conocemos hasta ahorita, ¿no? En un solo dedo. Si lo vemos aquí, es el más parecido al asno o a los burros. Digo, como lo pueden ver aquí, es a las cebras, a los burros y los asnos asiáticos. Y el caballo actual, que es el Equus caballo. Esa imagen me gusta mucho, me gusta ver mucho la evolución, cómo se fue dando, desde qué tamaño era hasta qué tamaño llegó. Y bueno, vamos a hablar un poquito de México y el caballo. La introducción del caballo en México, como dicen, inmediatamente después de la caída de Tenochtitlan, es como les comentaba, realmente los españoles fueron los primeros que introdujeron el caballo a América. Llegaron por medio de Cristóbal Colón a Cuba, donde ahí se hicieron pues bastantes criaderos, donde pues solamente la gente que tenía dinero podía adquirirlos, como en este caso los reyes, y las personas acaudaladas, ¿no? Y también como el ejército. Por eso mismo fue cuando ya Hernán Cortés llegó al continente americano y fue que se empezó a dar la conquista de Tenochtitlan. Digo, qué mala onda que fuera de esa manera, pero realmente nos hubiera gustado que hubiera llegado el caballo de otra manera aquí al continente. Realmente los precios eran exorbitantes y debido a ello los caballos fueron símbolo de estatus social. Como se los comenté, pues solamente reyes, ejércitos tenían acceso a ese tipo de caballos. Posteriormente, durante el virreinato, los esclavos no tenían oportunidad de montar a un caballo y era, por lo mismo que les comenté que tenían un estatus social, era prohibido, ¿no? Ya posteriormente, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, todo el que pudiera adquirir un caballo podía montarlo. Sin restricciones oficiales, y el uso del caballo se extendió rápidamente por todo el país, y de ahí es donde vemos ahorita la ganadería como tal, la ganadería caballar en México. Realmente tiene demasiada extensión. Ahorita les voy a mostrar unas gráficas para que lo vean, cómo ha ido evolucionando. Y pues aquí lo vemos, ¿no? En la industria y comercio de quinos, en un país que tiene 1.967.183 kilómetros, con una población actual de 126 millones de habitantes. En el territorio nacional, el 34% de las unidades de producción tienen una superficie arable inferior a 2 hectáreas. El 24% de los productores tienen tierras que van desde 2 a 5 hectáreas. ¿A qué voy con esto? Estas unidades corresponden a campesinos que ocupan bastante la tracción animal. Eso quiere decir que todavía ocupan el arado para labrar sus tierras. No todos tienen acceso a maquinaria como tal. ¿Por qué? Porque pues, es muy cara, y la tracción animal realmente ayuda bastante, porque vemos que de lo mismo que ellos cultivan es lo que come el animal. Entonces realmente es un ciclo que les ayuda bastante y los pueden mantener. No como en el otro caso, que es completamente mecánico. Tienen que invertir en gasolina, tienen que invertir en el producto, y realmente no es tan redituable. Es redituable para gente que tiene demasiadas hectáreas y que puede costearlo, ¿no? Y es ahí donde la agricultura, el caballo tiene un papel fundamental en la agricultura mexicana. Entonces, si se dan cuenta, aquí ese 62% de la agricultura mexicana se hace con tracción animal y no con tracción mecánica, ¿vale? La producción de los equinos cubre un aspecto fundamental, que son la tracción, el transporte, el deporte, la producción de carne y el esparcimiento. ¿A qué vamos con esto? A que me refiero a que la explotación de equinos se ha dado bastante fuerte en nuestro país, ¿no? Donde la ganadería, la producción de carne de ganado, de equino, perdón, no se lleva como tal en nuestro país, pero somos uno de los principales exportadores de carne de caballo hacia diversas partes del mundo. Eh, eh,
digo, aquí vemos lo que les comentaba, ¿no? Del deporte, perdón, de la producción de carne y de la producción de alimentos y el esparcimiento. Realmente es muy variable el uso del caballo. Aquí vemos una tabla donde todos los estados tienen cabezas de ganado, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero por ejemplo vemos aquí perdón, vemos aquí a Zacatecas, que tiene bastante producción de ganado. Durango lo vemos como tal. Chiapas es un estado que tiene bastante cabezas de ganado equino, ¿no? Y como tal, también digo, aquí lo podemos ver, las existencias caballares, las existencias mulares y las existencias asnales. Esta es una encuesta que se hizo, esta es una encuesta que se hizo en 1991, es el censo agrícola ganadero. Ese censo se hace cada 10 años. Hubo problemas con parte del gobierno y INEGI para volver para realizarlo a los 10 años y lo volvieron a hacer en el año 2007. Aquí vemos que la producción de equino o de ganado equino subió bastante. Vemos que es 1.328.524 cabezas de ganado equino que corresponden a todo lo del territorio, nacional. Aquí les voy a dejar les voy a poner una gráfica donde hablo de los 10 primeros estados con ganado equino. Hablamos de Aguascalientes, Baja California, pero si nos damos cuenta, aquí el azulito es el ganado equino caballar. Todos esos estados tienen una gran cantidad de cabezas de ganado equino. Pero tenemos aquí ganado mular, que es el color naranja. En estos estados no hay demasiado. ¿Por qué? Porque el ganado mular se ocupa más que nada en la actualidad se ocupa más que nada para la tracción animal, ¿no? Para los arados, para jalar ciertas carretas, para mover troncos. Es muy usado, muy usado. Aquí en Chihuahua lo podemos ver porque en Chihuahua, en un estado del norte, hay un criadero del Estado Mayor Presidencial que se dedica a producir mulas. Y esas mulas son donadas hacia las comunidades indígenas o rurales, donde todavía ocupan bastante la atracción animal. Entonces lo podemos ver ahí. Está muy interesante esta gráfica. Y posteriormente, esta es una gráfica de las unidades de producción, de cuáles son los estados que más producen cabezas de ganado. Aquí Guerrero es uno de los principales, Veracruz es uno de los principales productores de carne, perdón, de cabezas de quinos, ¿sale? Posteriormente, esto que ven aquí no quiere decir que represente todos los caballos de todo el país, sino que son caballos que se quedan ahí y posteriormente el 70% de estos caballos de esto que les estoy mostrando aquí, del ganado caballar, se van por lo general a desecho. Son animales que los dejan en potrero, empiezan a tener problemas alimenticios, problemas digestivos por medio de parásitos, es lo que comentaba anteriormente el doctor Marco, del bienestar animal. ¿Realmente creen que porque tienen una extensión grande de pastizales, pues el animal va a estar bien, ¿no? Que no le pasa nada, no se enferma, no hay parásitos, no hay nada que le cause daño. Y realmente esos animales se van completamente a desecho. O sea, tienen bastante producción, pero se van completamente a desecho. Y aquí pues vemos a Chiapas, como se los comenté en las gráficas pasadas, es un estado que produce bastante caballo y esos caballos de Chiapas son los que sí se van hacia a bastantes partes de la República Mexicana para trabajo. Realmente me gusta mucho esas gráficas que hace el INEGI. Esto está sacado de una información del 2007. Realmente, como les comento, ya no hubo o no le han dado
el seguimiento adecuado los de INEGI para volver a hacer la encuesta, pero ahí está, son los resultados que tenemos y hasta la fecha ahorita les voy a mostrar otras cosas, ¿no? En base a la producción de carne. En la industria alimentaria, que es como lo que les comentaba, Zacatecas, aunque no es un productor de ganado equino para el consumo, es el referente de venta de carne equina para consumo humano. Se sacrifican aproximadamente semanalmente se sacrifican 1,000 cabezas de ganado en el rastro de Jerez y de Fresnillo. No todo no todo el ganado equino llega de México. El 70% del ganado que se sacrifica viene de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos prohibieron el sacrificio para consumo humano de equinos. Entonces ahí fue donde hubo un auge bastante fuerte y Zacatecas fue el estado que mayor inversión hizo para tener rastros TIF. Entonces, prácticamente el destino de la exportación pues, va a Bélgica, Francia, Italia, Rusia y Japón. El país que más consume es Francia, como lo pueden ver aquí, son aproximadamente 35 toneladas que se venden de carne mensualmente, lo que representa una gran actividad comercial aún que tiene potencial. Esto es de que nosotros tenemos algo con el caballo, nosotros lo vemos más como amigo, lo cuidamos, lo mimamos, nos procuramos por él, procuramos que tenga una caballeriza buena, ¿no? Como Marco lo comentó, bienestar animal, y realmente lo vemos parte de la familia, no lo vemos con el objetivo de consumirlo, ¿no? Digo, muchos de nosotros ya lo hemos consumido, a mí me tocó estar hacer una investigación en un rastro de equinos, de sacrificios de equinos, que realmente yo me quedé impactado porque vendíamos bastante carne de equino. Yo la primera vez que pregunté dije, ay, ¿a qué zoológicos mandamos tanta carne, no? Y no, realmente se consumía en la Ciudad de México toda esa carne de caballo, ¿no? ¿Y qué? ¿A qué voy con esto, no? La carne de caballo digo, no es que le haga tanta promoción, pero la carne de caballo a mí se me hace que en cierta parte es mejor que la carne de res, tiene menos grasa, aporta mayor proteína, tiene mayor masa muscular, comparte hierro, vitamina B, ácidos grasos no esenciales. Realmente es muy buena. Tiene un sabor dulce, pero realmente es consumible. Y todos nosotros lo hemos consumido. Las famosas tortas esas que encontramos afuera de los metros en la Ciudad de México, de milanesa, donde vemos una milanesa del tamaño de una oreja de un elefante y la probamos y siempre decimos, uy, qué súper buena está la carne, ¿no? Esta res estaba súper tierna, ¿no? Y pues sorpresa, no era res, ¿no? Era una parte trasera de un caballo, ¿no? Y digo, aquí como todo, el ganado equino siempre te ha sacrificado, bueno, Zacatecas sacrifica en rastros TIF. ¿Por qué? Porque están cumpliendo las leyes que exige la Unión Europea. Hay una mala fama de la carne de caballo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los rastros que están en la República Mexicana que sacrifican equinos son clandestinos, no están regulados. Entonces, realmente las condiciones de manejo no son las adecuadas y eso le da mala fama a la carne. Realmente, si tuviéramos la oportunidad de tener rastros TIF que regularan la matanza o el sacrificio de caballos de la manera como debe de ser, realmente yo creo que tendría bastante auge. Y en México solamente hay 3 rastros, ¿no? Los cuales están en Zacatecas y otro en Aguascalientes, como lo vieron en las gráficas pasadas. Aguascalientes también tiene una buena producción de quino, ellos lo sacrifican en su estado, pero aún así no es referente para ser el mayor exportador de carne de quino, ¿no? Y posteriormente vamos a la industria deportiva y recreativa. Hay muchos deportes, como lo comenté, perdón, la charrería, la equitación, ahorita está muy de moda el reining, y todos estos deportes van en base a ciertos caballos, ¿no? Por ejemplo, el reining, la charrería,
pues el caballo primordial es el cuarto de milla. Y aquí viene otra cosa también muy importante. Jalisco posee liderazgo nacional de alta calidad genética, seguido de Nuevo León y el Estado de México. Ellos tienen la mayor genética en caballos de cuarto de milla, españoles, y el cuarto de milla Paint Horse. Son animales que realmente tienen un valor bastante fuerte por los registros que tienen. Yo he platicado con productores y te lo dicen, ¿no? Al final de cuentas, este potro antes de nacer ya vale 60,000 pesos, ¿no? Y cuando nace ya vale 100,000. Entonces, va en auge, realmente se ha dado bastante la producción de equinos, pero no para consumo humano, sino para fines recreativos, ¿no? Para el fin técnico recreativo. Y esto, para que lo vean, se desarrollan anualmente 12 subastas de caballos de mejoramiento genético en la zona, con más de 50 ejemplares. O sea, estamos hablando que son más de 500 caballos, ¿no? Que son los que subastan durante todo el año con buenas cantidades, ¿no? Realmente ha dejado la derrama económica, todo esto deja una derrama económica bastante alta y produce empleos directos y empleos indirectos que realmente, pues bueno, favorecen a muchas familias de México. La actividad ecuestre por mucho tiempo fue un hobby y pasatiempo, y ahora en México se ha convertido en toda una industria y un gran negocio, como les comentaba. Realmente hay especímenes muy caros, que realmente, digo, se venden en todas partes del mundo, ¿no? El caballo cuarto de milla es muy frecuentado por mucha gente, ¿no? Pues bueno, hago referencia a la ganadería caballar como muy buena en el país. Hay que consumir carne de caballo, digo, hay que, siempre y cuando, pues también lo vean también en las carnicerías como, pues, de una mejor manera, ¿no? Mejor manejada, digo, es muy buena. Digo, hay un, un, este, hay un centro comercial que vende carne de caballo y pues ahí si quieren probarla y quieren consumirla pueden ir ahí. No voy a decir el nombre, pero búsquenlo, realmente vale la pena. Y por mi parte sería todo. Les doy las gracias. Felicidades a la ganadería. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros durante este ciclo de webinars que que hicimos para conmemorar el Día de la Ganadería. Muchas gracias. Por mi parte sería todo. Y nos vemos en los próximos webinars.